Bueno, voy a comentar rápidamente. De hecho, un poco el hecho de que yo esté aquí el día de hoy tiene mucho que ver con que yo me he involucrado con este proyecto hace ya casi 3 años, 2 años y medio, no recuerdo exactamente. Y es un trabajo que es importante mencionar que ha sido un equipo, digamos, multidisciplinario el que ha trabajado en Cocóspera. First of all, I want to mention that Cocóspera Mission is a very important monument. It's no doubt that, at least in the case of Sonora, it's one of the most important ones. I myself have been involved with this project around 2.5 years now. That's the main reason why I'm here today. And one of our ideas, one of our worries with this project is that it seems that for some reason, for one reason or another, there's no action taken in the last 30 years. And I was invited by, it's a part of a job that it's multidisciplinary. I would have to say that first, many of you know Renata Schneider, probably. She made all the part of the restoration, the consolidation of the plaster altars that are on the inside. They're falling apart anyway because there's no roof on this church. Also, Júpiter Martinez has worked on all the archaeological work that has been also very important. And there has been different architects involved in this. I'm with Abby, I'm the last one to enter the project, but I think Garcia Robles and Marta Robles and a series of architects have been looking after this project. Entonces, el proyecto, como decía, es multidisciplinario. Han participado Renata Schneider, ella es restauradora de bienes muebles de la Ciudad de México, ha trabajado en la consolidación de los altares, que son de yeso. Se trabajó 3 temporadas y desafortunadamente sigue destechado y se está deshaciendo. Por supuesto, Júpiter ha hecho un trabajo súper importante en la cuestión de arqueología. Su tesis inclusive es sobre Cocóspera y ahora vamos a leernos el informe completo porque hay mucha información valiosa. Digamos, y nosotros, tanto Abby como yo, hemos participado en esta última etapa, aunque ha habido otros arquitectos de Sonora que han estado involucrados, ¿no? Yo empezaría por decir, antes de empezar ya de manera definitiva, de todos modos, esa es la invitación a hacer el proyecto. Hubo otras gentes que nos han ayudado mucho con esta cuestión de establecer ciertas ideas. En alguna visita, tanto Toño Guerrero como Luis Fernando Guerrero Vaca, Francisco Viña, hicieron favor de estar acá y darnos sus opiniones. Aún así, asumo totalmente la responsabilidad del proyecto y de los criterios que vamos a comentar ahora. And before I begin, we have been, investigating many things and also had the opinions of people like Antonio Guerrero and Fernando Guerrero Vaca and Francisco Viña, who has helped us out with sorting what's happening to this building, but I assume the total responsibility for the criteria we're using for the same. Okay, vamos empezando. La siguiente. One of the problems is that there hadn't been a process of integrating a complete project. So when Renata asked me to participate, we made, the following kind of project that involved the investigation, the documentation, and of course all the proposals. We also involved an engineer that helped us out with some aspects from the University of Sonora, and we made some structural analysis with him. It's always difficult to make structural analysis on these kind of structures. So the participation anyway was very important for us, and we were able to integrate a whole project and a budget for the building of
the restoration of the temple. Entonces, tratamos de integrar un proyecto que iba desde la parte de la investigación histórica, generar toda la cuestión de los antecedentes, integrar desde luego la propuesta arquitectónica. Trabajamos también con un estructurista de la Universidad de Sonora, que nos ayudó también a analizar allí algunas cuestiones para esta cuestión que ya platicaré con más calma. Bueno, esto es Cocóspera, no va a haber demasiadas fotos, si quieren al final podemos ver algunas otras, pero bueno, es una misión fundada en 1689, estamos hablando de finales del siglo XVII, es una misión obviamente jesuita, la fundó el padre Quino, y la que sigue, y tiene varios antecedentes, es decir, hay varias noticias a lo largo del tiempo. Well, this is a church temple. It was a mission site that was founded by Father Quino back in 1689. It has a lot of information about the history, and we used a lot of the information that Jupiter had gathered on, and other people like Ivy, I believe, and people that have written about the mission. And well, there's a lot of historical facts. The main ones is, well, the foundation, the late 17th century. And the problem with Cocóspera is that even, well, you don't know the history of this region better than I do. It's a region where the colonization process had to have another approach than that we had in the central part of Mexico. The people who lived here, the Indians who lived here, had went through a more difficult process of colonization, and so the part of this fact went back to the monuments, and the missions were constantly destroyed. There was this war going on that sometimes they would settle and they would kind of leave people alone, and then sometimes the Apaches would come down and they would burn the temple. So the temple went through a process of destruction, reconstruction, destruction, reconstruction. At least, if I believe, about 3 of them. About 5, okay. Entonces, el problema de Cocóspera es que por estar en una región, digamos, del norte, donde el proceso de colonización se da de una manera distinta a la del centro del país, aquí los pobladores originales tenían otra dinámica, fue más difícil someterlos, había diferentes tribus desde, bueno, en diferentes épocas, que no voy a entrar a esa precisión, pero recibieron ataques de los apaches, y entonces, o de otros grupos, y entonces hubo un proceso de construcción, destrucción, comentaba ya hasta, si mal no recuerdo, hasta 5, digamos, etapas muy concretas donde está ahí documentación de esta destrucción, ¿no? Y bueno, por supuesto, en este proceso también entra la bronca de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Es otro punto fundamental en la historia de Cocóspera. Pero bueno, a finales del siglo XVIII expulsan a los jesuitas, y entonces todas las misiones que antes ellos tenían se las pasaron, en este caso Cocóspera, a las otras órdenes mendicantes, en que el caso de Cocóspera se la pasaron. Y entonces ahí se va a dar otro proceso de intervención muy importante. I was saying another of the problems that Cocóspera had to face was the fact that the Jesuits were expelled from the New Spain, and all their possessions were given to the other orders. In the case of Cocóspera, it was given to the Franciscans, and of course this meant another transformation of the temple. La que sigue. So it had been going through different processes of construction and destruction, but let's say at least the last news that we have of an occupied Cocóspera was around let's say the first quarter or the first 30 years of the 19th century, which is approximately the stage where the Mexican independence occurs.
but let's say Francisco Solano Garcia, who was there in 1822 until 1828 when he was expelled also because of this independence process. And after that, mainly the main information we have about Cocospera from 1830 and on is that it began its process of abandonment. Entonces, digamos, todo este proceso de construcción y destrucción de alguna manera culmina hacia 1822 hasta 1828, cuando estuvo el último fraile franciscano, el Francisco Solano García, que finalmente fue expulsado. Y digamos que a partir de 1830 en adelante podemos hablar ya del inicio del abandono de Cocospera. Entonces estamos hablando de 1830, 170, casi 180 años que inicia su proceso de abandono. So we're talking about 180-year period where the mission was abandoned. And obviously this has a very important impact on the mission. Of course, there was also this kind of romantic view sometimes, as I make my own interpretation of the mission. It was surely a very beautiful sight, and there's different people that passed through the mission, and we have some graphic history that has been able to be recuperated, and these are some of the portraits that give us the idea of how even the mission obviously was not only the temple, but the people who lived there. We can still see some of the small houses. Of course, the two adobe bell towers, and that Abby is going to tell us about the different historical stages that the mission has, ¿no? Y entonces, bueno, hay algo de historia gráfica, hubo diferentes interpretaciones. Era un sitio, como lo es ahora, seguramente hermoso entonces. Hubo distintas personas que grabaron, digamos, el lugar, un poco con esta visión romántica. Siempre son documentos, digamos, que no podemos considerar como fieles reflejos, pero son documentos que por otro lado nos dan una visión muy importante de cómo era el sitio, ¿no? Y bueno, una cosa muy importante, aquí ya aparece las torres del campanario, que eran torres de adobe, y que bueno, Abby ya nos hablará de las etapas históricas que presenta el edificio, pero estas torres van a ser un punto importante en el proceso de deterioro del edificio. La que sigue. And of course, the bell towers are going to be a very important aspect in the process of deterioration of this mission. Back in 1879, I believe, si estoy mal me corrigen, 1879, el sismo. 87. 1887, 1887, there was an earthquake. Even though usually Sonora, sometimes you think it's not a seismic zone, it is a very active seismic zone. Maybe it won't have a big earthquake in 100 years, but almost 120 years ago, we had a very strong earthquake, and the bell towers fell. And that kind of accelerated this deterioration process. Of course, the problem with adobe towers are so slender that I think Jim was pretty clear with his problems of the shear effects when the building goes one way. So you have one problem when the earthquake starts, and then when the earth comes back the other way around, you'll have problems with your adobe walls. So these towers fell down partially, not totally, but very probably, and that's part of our theories, is that they fell on the roof, they destroyed the part of the choir roof, and well, that kind of began this process and accelerated the deterioration process. Entonces, las torres se caen en 1887, hay un sismo muy fuerte. Obviamente la esbeltez que tienen las torres no alcanzan a resistir
el efecto sísmico. Ya veremos en los planos un poco las masas que son estas torres, que es muy curioso que los franciscanos los ponen por dentro del templo, ¿no? Justamente yo creo con esta preocupación, pero eso ya lo explicará Avi con calma, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver, y otra de las informaciones bien importantes son algunas fotografías que han salido de algunos viajeros, también alguna misión que hizo en los años 30, the National Park Service, también hizo un recorrido de varias de las misiones y recabó información sumamente valiosa para esto. Estas son de 1820, ya podemos ver cómo la fachada empieza a desprenderse, ¿no? Me parece ser que el baptisterio, me parece que esta vista ya pareciera que ha perdido parte de su techo, por supuesto las torres también. And so you can begin to see, these are photographs from the 1920, the early 20th century. There's a lot of photographs from 1920s, especially the 1930s. The National Park Service had a group of people visit these missions. Probably most of you know this material, but it's been really valuable to understand how this temple has been deteriorating through the years. You can see how the facade that was a brick facade has begun its process of falling apart from the adobe wall. Probably the baptistry roof also here has been destroyed, and the beginning of the eroding process, la que sigue. This is a really good picture. We're looking from the altar towards the bell towers. The gabled roof, is that correct? The gabled roof is still there. The photographs you can't see them that clearly, but you can see the adobe arc. And well, the towers, you're going to see them as time passes, how they're beginning to fall apart. Looking from the choir down towards the altar, you can see that still the altar had complete its barrel vault roof. We can see the other adobe arc that divided the nave from the altar, la que sigue. Perdón. Entonces, aquí se puede ver muy bien, viendo desde el presbiterio, digamos, viendo desde el altar hacia las torres, el techo a dos aguas, se alcanza a ver bastante bien. Las fotos después las pueden ver con más calma. El arco de adobe, había una serie de costillas de adobe que agregan los franciscanos. Ya, insisto, Avi va a ser muy importante que explique esta parte, porque en realidad eran dos templos, el templo jesuita más primitivo y el templo franciscano, que reutiliza la estructura original, ¿no? Y viendo del otro lado está la parte viendo desde el coro, probablemente inclusive desde las torres que tomaron fotos, viendo hacia el altar, y se ve todavía la bóveda de cañón corrido, que está hecha en ladrillo, que todavía está completa. La que sigue. Bueno, más fotografías. Aquí creo que se alcanza a ver parte del grupo dibujando y tomando notas de esta, probablemente esta foto ya es de los 30s, ¿no? Pero aquí se alcanza a ver muy bien cómo todavía el coro y el sotocoro estaban completos. Los nichos de los altares laterales estaban completos con sus capialzados. Y bueno, empieza ya. Estamos hablando de los 30, entonces vean ya la cantidad de relleno que hay aquí, plantas creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, este es de los 20, y vean este mismo sitio 13 años después, ¿no? Ya se ha caído el barandal, digamos, del coro, ya ha perdido totalmente el arco, ¿no? Aquí todavía alcanzan a ver las vigas que son parte del sistema constructivo. Well, this photograph is really interesting from the 1920s. And this one is from the group that came from the National Park Service in the 30s. You can see the difference in 13 years. It's lost the adobe arch. Also, part of the choir has fallen down. You can also see how all the fillings of the roof that have come
come down, and part of the registration team that's doing their work there. La que sigue. Bueno, aquí se alcanza a ver otra vez, simplemente vean esta foto lateral, ya la parte de la torre se sigue perdiendo, y vean cómo en las diferentes fotos cada vez empezamos a ver cada vez menos material. Esta es otra de las fotos de los 30s, ¿no? Aquí hay algo bien interesante, y bueno, insisto, Avi lo va a explicar con más detalle, pero se alcanza a ver todavía parte de esta bóveda de cañón corrido falsa, que estaba hecha a base de vigas de madera que se soportaban sobre el arco, sobre el arco del coro y la parte del fondo, ¿no? Inclusive todavía encontramos algunos restos de eso. This is also quite interesting to say that the constructive system, at least in this part of the photograph, it used to have some wooden beams that would anchor themselves on the wall of the facade and on this rib that formed the adobe arch. And it was really kind of like a false vault, because remember we had the gabled roof on top of the choir, but we have this kind of barrel vault ceiling in the interior, and even the documentation that the people from the Park Service, National Park Service, made in the 30s, they have a document about the systems. So it was kind of supported on the arches, and then they had wooden beams in their perpendicular way to the arcs, and then it was a carrizo, this kind of like a cane, and then the plastered, and that gave the idea of a vault, a barrel vault. Of course, we have to remember that when the Franciscans come, and we're talking about late 18th century, the style, the architectural style is different. We're talking about the last phase of the Baroque, and they wanted to change. Many of the churches in Mexico, not only in here, go through the last part of the 17th century, and during the 18th century, they have this new Baroque style, and the domes and these kind of elements were very important, and the barrel vault was one of them. Entonces, bueno, la que sigue, simplemente brincando un poco en el tiempo, vean, aquí ya esta me parece es que de los 40s, ya perdió los dos cuerpos, ¿no? Well, if we keep on going through time, this is, I think, a photograph from the 40s, 50s, and we can see the two lateral parts of the main facade have fallen apart completely. Se sigue viendo el trabajo del altar, que todavía no ha perdido la bóveda. The part of the altar, still you can see the adobe arc, and it hasn't lost its barrel vault still. La que sigue. And well, the towers keep on losing height. The building keeps on eroding. Se pierden todavía más porciones de las torres. Se sigue erosionando. Estas fotos ya son de los 70s, cuando empieza ya lo que entonces era la CEDUE, me parece. Bueno, la SAOP probablemente en ese entonces. Empieza ya a entrar a ver qué pasó. Y aquí, en todo caso, Júpiter nos podrá decir que creo que fue la época que limpiaron, ¿no? Alrededor. Pero bueno, vean ya dónde van las torres, dónde van los muros. Ya hay árboles en el interior de la iglesia. Por supuesto, el problema de los buscatesoros y todo esto. These are photographs from the 70s. That's when, let's say, the official, the institutional involvement with Cocospera begins. In that, the institution that was in charge of these temples, let's say, Obras Públicas, Federal Public Works. One of the problems is that they, as always, they thought that the important thing of the mission was a temple, and then put in a bulldozer to clean out part of
the land, and probably much of the archaeological remains were destroyed in that moment. But well, one of the problems, we're talking about the 70s, we have trees, literally trees growing inside the nave. Of course, the problem with the treasure hunters that also helped to deteriorate this mission. La que sigue. So now we're going to look at the, let's say, the historical phases and a bit of the historical reconstruction we made of Cocospera. We've recuperated much of the information that has been created and done by Jupiter, but also by Ivy and our own interpretation. Entonces, bueno, vamos a hacer ahorita realmente, rápidamente también ver las etapas históricas, que es importante entender cómo está Cocospera. Y hemos recuperado información de diferentes fuentes, desde luego, cosas que comentó, que exploró Júpiter, también es arquitecto, un historiador norteamericano, James Ivy, que hizo un trabajo muy interesante, Jake Ivy, muy interesante sobre Cocospera, ¿no? Entonces, y bueno, con nuestra propia interpretación también, ¿no? Bueno, espero que se entienda un poquito el plano. Nosotros, para también trabajar y entender cómo estaba funcionando el edificio, qué teníamos que hacer en cuanto a estos dos muros que encontramos cuando estábamos interviniendo acabados arquitectónicos. Bueno, empezamos a trabajar sobre las etapas históricas, primero a simple vista, como ver qué identificábamos, qué se lograba ver. Entonces, bueno, first of all, the idea to try to understand how the temple was made. One of the main problematics were these double walls that have to do with the different stages of the building. And in the first part of the jobs done, especially by the restoration team that Renata went in, they had to try to know from what stages the walls were. Uh-huh. Entonces tenemos dos tipos de muro en Cocospera. Tenemos el muro jesuita y el muro franciscano. Y esto nos lleva también a tener dos características en los adobes. El tipo de adobe que se utilizó en la época jesuita es diferente en cuanto a proporciones, dimensiones y características materiales que el franciscano también. So that means that Cocospera really has two kinds of walls: the Jesuit wall and the Franciscan wall. But not only that, the type of adobe used by either orders were different. They had a different color, and they varied a little also in the sizing of the adobe. Y luego también tenemos, aparte, ladrillo sobre el adobe para hacer la conformación de los altares laterales, que son estas partes de acá, que tenemos ladrillo, y los altares, todo lo que es la decoración se hizo sobre ladrillo, que los acabados son en yeso y con cal. E incluso la fachada, ¿no? Incluso la fachada también es otro agregado más, y las torres. And so also, other than both adobe walls, there's a series of lateral altars and the main altar, and those were made in brick. So we have a third material that was put in. Also, the main facade was made out of this brick by the Franciscans. And of course, as I told you earlier, you can begin to see the towers that were made on the inside of the temple. Yo estuve leyendo mucho los informes de Jake Ivy en sus dos ediciones, ¿no? La primera que tuvo él, que tenía una idea más o menos de lo que era la iglesia, donde salió el dibujo que estábamos viendo anteriormente, y después la segunda versión que él me dio para que yo fuera viendo las etapas que habían identificado en campo ellos. And so Abby took a good look at the work that Jake Ivy had been doing in order to understand how the building had different phases, and well, looking at the work he had done on how the temple was in one moment. Bueno, y esto es un detalle del sistema constructivo que se hizo en la expedición de 1934,
Y nosotros lo cotejamos con las fotografías que obtuvimos del WAC, también en Tucson. Entonces pudimos determinar, bueno, el sistema constructivo, cómo está hecho con la bóveda esta falsa y los vestigios que todavía teníamos en las fotografías. And so you can see here, this is the small diagram made by that expedition in the 30s by the National Park Service. And you can see the adobe arch and also the wooden beams. They tell us the size of the beams, and that kind of corroborated this idea of the false vault, barrel vault. And you can, and in the pictures, the early pictures, this is the 1920 pictures, you could still see the wooden beams that got the carrizo, the cane sticks, and then the plaster that would come under it. Like Ya que sí. Bueno, y también después nos encontramos algunos dibujos de personas que estuvieron visitando Sonora cuando empezó todo este movimiento de Cocóspera, que al principio de los 70 fue muy importante, y algunas reconstrucciones que estos arquitectos hicieron. Entonces también estuvimos analizando los dibujos que se habían presentado de cómo podía haber sido la iglesia. we looked at was different interpretations that have been made over Cocóspera. This is a small sketch made by Roberto Hitley, how he interprets could have been how Cocóspera was, let's say, in the late 1800s, beginning of the 1900s. Bueno, y esto también era parte del trabajo de Jake. Entonces estamos viendo que el edificio, aún en su estado en ruinas, nos estaba arrojando información que a lo mejor teníamos una interpretación diferente, tanto Jake como Hitley, como nosotros, pero sí se aproxima mucho la interpretación que estamos haciendo de cómo podía haber sido la iglesia. Y estos son los dibujos de Jake. So this is part of these are the drawings that Ivy has made, and even though we have different interpretations, there are some, let's say, common details. Of course, the idea of the towers of the first part of the temple that has a gabled roof, and but this is basically the reconstruction, the graphical reconstruction that Ivy has made. Estos son el corte que plantea Jay con los diferentes niveles de los techos y cómo se vería una fachada lateral. And these are the sections, the cross sections that on one facade, and you can see the different heights of the rooftops, the gabled roof that's on the choir, this other barrel vault that we can see still in the photographs, and the part of the Navi. These are the sections of the adobe arches. Bueno, entonces nosotros también teníamos que, para poder hacer un proyecto de intervención, teníamos que fundamentar muy bien el por qué íbamos a realizar, ¿no? Cómo íbamos a realizar nuestro trabajo. Y lo que me tocó hacer a mí en campo junto con Júpiter y el equipo de arqueología fue hacer un levantamiento de lo que teníamos, ¿no? De qué nos estaba quedando en la iglesia. And so Abby had to do the documentation process. She with also with Jupiter, made the topographical survey, and they detailed the measurements of the building and all this. And so this interpretation here that Abby and I made has let's say, was done over the plans that they made of Cocóspera, with the real measurements. Nosotros fuimos a campo, estuvimos viendo dónde hay todavía arranques de columnas, dónde hay vestigios de viga, hasta dónde tenemos las alturas de los muros, dónde podemos ver todavía en el edificio algo que nos dijera cómo estábamos. Entonces, ya después con las medidas, empezamos a trabajar con esta reconstrucción con medidas ya tomadas en campo y un poco también apoyados con los dibujos de Jake. Okay. With the information that we had from Ivy and the real plans that were made from the topographical survey, and looking at where the arches began
the vestiges, is that correct, that we had of the ruins? We still had, well, with the photographs and some of the elements that were still there, this barrel vault is still what we call the el arranque, where it begins. So we had the measurements of many of these elements, and with that we made this this graphical reconstruction. Lo que hicimos fue, teníamos, en esta parte de aquí tenemos todavía arranques de muros, tenemos la bóveda aquí también como está arrancada, tenemos aquí algunos vestigios de las vigas, entonces lo que hice en cuanto a dibujo fue trazar líneas de cómo se debe de trazar los arcos con proporciones, con cómo seguir los recorridos, y con eso ya se fue obteniendo esta información. And so with that information and the parts that were still on the ruin, like the wooden beams, the hides, this is also an important element. This is the level, the floor level. This was a line that Jupiter and Abby used to designate all the measurements from, let's say, in the vertical position. So the idea of making this graphical reconstruction was to try to make this interpretation, of course, and to have an idea of how were the proportions of the temple. Otra parte de la investigación que teníamos que hacer era saber exactamente qué se había propuesto antes, ¿no? ¿Con qué nos estábamos enfrentando? ¿Qué había servido? ¿Qué no había servido? ¿O qué ideas habían tenido y cuáles eran buenas y malas y que podíamos adaptar a nuestro proyecto? And well, part of the investigation we made was to look what had been done in these years. There had already been different proposals for Cocospera. And well, we tried to analyze what was the good part, what could have been the bad part of these proposals, and this is one of the criteria used is probably the idea to put a roof that does not touch the original structure, and the idea is to protect this important ruin. Una de las propuestas fue, bueno, dentro del Centro INAH Sonora se hicieron estas dos propuestas, bueno, dos de las propuestas que vamos a ver adelante. La primera es esta, donde se proponía cubrir la ruina con una techumbre exenta, ahorita estaba explicando, que se soportaría en lugares fuera de la iglesia, con la cubierta sobre los muros sin tocar la iglesia. Entonces, esta propuesta fue como, por eso es una propuesta exenta de decir, bueno, el problema mayor es que no tiene techo, entonces vamos a poner un techo, pero en realidad no se hizo un proyecto de conservación y consolidación de la ruina, nada más era la propuesta de techarla. Hubo otra idea de cubierta exenta para Cocospera porque, bueno, se dudó de que tal vez esa techumbre estaba un poco corta y que a lo mejor los escurrimientos o el aire iba a provocar daño sobre la estructura. Y después se vino a esta segunda propuesta, ¿no? De hacer todo un canal que cubriera el templo, y otra de las ideas de esta propuesta fue que los cimientos de la estructura no estuvieran dentro de la zona que podía ser arqueológicamente relevante. Entonces se extendió hasta acá y pues, terminó con toda una bomba y un domo, una burbuja protegiendo, ¿no? Pero igual seguía el problema de que no se daba la solución para los muros, qué tipo de consolidación y de conservación se le iba a dar. Okay. Another proposal criteria was to make a bigger structure that would protect better the ruins of the mission, that would go all the way down this way, so it would protect it in a better way, but still, of course, we're talking about a great big barrel that has also an important impact on the landscape, but still, either one weren't talking about what we were going to do with Cocospera on the inside. Bueno, y este es otro proyecto que tuvimos ahí. Esto no fue el doctor Luis Arnal, que vino de la Ciudad de México al Centro INAH Sonora a visitar Cocospera y
a realizar un proyecto, ¿no? Entonces, cuando él nos presentó el proyecto, la idea que él tenía de conservación de Cocóspera, fue esto, ¿no? Esta es la imagen que él planteaba para la restauración de Cocóspera. Seguía con la idea esta de la estructura exenta, con estos pilares de sostén, también con la cimentación muy cerca de la zona del edificio, una techumbre a 2 aguas, porque él había dicho que, bueno, él había visto fotografías que tenía techumbre de 2 aguas y con teja, entonces en eso se estaba basando, ¿no?, formalmente para su presentación. Y estos eran un poco los detalles, y el criterio de él era subir los muros, ya sea con cristal o con algún tipo de mica, para nada más cubrir y que el aire no estuviera entrando directo al edificio. Pero otra vez no había una consolidación de edificios. Well, this is another proposal that, well, obviously this big structure, I guess the Cacaxtla project that we have in Mexico probably is a good example of these big structures. These mega structures are kind of coming into, they're not the best solution, even though they cover, they also impact the landscape and the substructures in an important way. So they kind of went back to this first proposal to use a structure that's independent from the original structure. The idea was to use a gabled roof on top of the whole structure. There were some elements like the idea to not to reproduce, but if you see the idea to kind of make an insinuation of the barrel vault that once covered the temple. Also, the idea was to close on with either glass or some kind of element that would protect from the wind, because the covering itself would not protect the structure enough. Y bueno, este es otro tipo, igual la persona que hizo la reconstrucción de Cocóspera, hipotéticamente, él decía, bueno, esta es una buena propuesta de intervención para Cocóspera, tenemos que restituir el sistema constructivo y con la idea, seguir con la idea de la techumbre, de cómo era la techumbre, pero él aseguraba que, bueno, tenemos el nivel del coro a 2 aguas y que después el cañón se restituyera, pero que el cañón tuvo que haber estado cubierto con la techumbre a 2 aguas. Entonces lo que él proponía era subir los muros, consolidar la fachada, reponer el techo en el coro y reponer la bóveda, pero también aparte de hacer este sistema de 2 aguas para desalojar las aguas y volver a bajar las aguas. This is also another proposal that has a different criteria. Let's say a more orthodoxical approach. The idea to let's say to reproduce the rooftop with teja, with tile, with a Spanish style, even the pretiles, let's say the side walls. And it was more into a reconstructive proposal, but still it didn't say how, for example, the tower tops were going to be protected somehow. Y esta es una maqueta que se hizo por parte del National Park Service, que a nosotros nos llamó mucho la atención porque tiene este criterio de volver a hacer trabajar la estructura, porque las otras propuestas eran nada más ponerle un techo al adobe y tratar de conservarlo, pero en realidad no había esta intención de regresar el trabajo estructural ni de proteger las ruinas. Y esta para nosotros fue un ejemplo que dijimos, bueno, entonces sí vamos por buen camino, ¿no? Porque la idea que tenemos nosotros aquí de esta maqueta es la restitución de la techumbre con estas formas también a base de las fotografías históricas que ya estuvimos viendo de las 2 aguas en el área del coro un poco más alto, luego el cañón corrido en la nave principal y luego otra vez un cañón corrido en la nave del presbiterio, pero con una altura diferente a lo que se maneja en el centro. Entonces esto era lo que nosotros teníamos también la idea de que era el proyecto, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en cómo funciona esta intervención, pues lo que está haciendo en realidad es devolverle el trabajo al sistema constructivo. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros estamos pensando en hacer algo parecido a lo que tenían en mente, yo creo, cuando hicieron esto.
te quería comentar que este es el diseño del ¿Ah, sí? Nosotros sabíamos que era el National Park Service, pero no sabíamos de dónde. Well, this is a model that was made, well, they told us today that Jim told us that it was him who made this idea. Basically what Abby was explaining is that this was interesting for us in this investigation of the different proposals and different possibilities because it recovers the idea of the previous proposal, but not with a reconstruction criteria as the other one. And as you can see, it's basically trusses and that have different levels. The gabled roof right here on the choir part. The nave has a very shallow vault and a bigger vault on the part of the altar. But the main thing that was important for us was that the main criteria was to put the building to work again with its structural system, its complete constructive system, and well, that was one of the things that we thought was very interesting. The difference with, I insist, with the previous proposal that also wanted to put the structure to work is that it wasn't that, it was more in a reconstructive criteria. The shelter is resting on the quattroforte. Okay. That's something that wasn't able to, we weren't able to know. Jim was telling us that the idea was that the structure would rest on the buttresses. Entonces, what? On the buttresses. Buttresses, sorry. Comentaba que la idea que esta estructura, como él la había concebido, es que descansara sobre los contrafuertes. Entonces hay una diferencia que es importante mencionar como criterio. So that is a structural criteria that's important to mention. Bueno, y después también teníamos que hacer un análisis, un estudio de cómo estábamos recibiendo la iglesia, ¿no? Porque nosotros teníamos informes y reportes del estado de conservación, pero nada más del área de acabados arquitectónicos. Teníamos un seguimiento de cómo se habían estado trabajando, qué se había estado inyectando, qué se había estado consolidando, pero nada más en los acabados arquitectónicos, no en el edificio. Entonces, teníamos que hacer una evaluación del edificio para saber exactamente cómo íbamos a empezar a intervenir. Entonces, fue otra de las actividades que se hizo ahí en campo. So, también teníamos que hacer una descripción, ¿no? del tema. So part of the job was to make a documentation process. Most of the documentation that had been done until then was all this part of the restoration of the plasterings, that especially the area of Renata, which is more into what we call the furnishing of the building, and so we had to make the documentation on the architectural and structural part. Aquí está cómo hicimos el levantamiento arquitectónico que nos sirvió para hacer esta reconstrucción hipotética con ayuda de Júpiter y de su equipo de trabajo de arqueología, porque si no, era como imposible. Entonces estuvimos tomando algunas muestras de las alturas, de las dimensiones, de los arranques de los muros, para poder tener el estado actual del edificio, porque teníamos planos, pero eran de 5 años atrás, entonces no sabíamos si realmente todavía contábamos con esas alturas y con esas proporciones, entonces teníamos que saber exactamente en qué condiciones teníamos el edificio. So well, with the aid of Jupiter's team, and Abby made a new set of plans, and with information, and they upgraded or updated the information that they had until then, so we could start off with all the information we needed for the project. Y también hicimos levantamientos sobre los sistemas constructivos y los materiales que teníamos, porque sobre papel teníamos que había 2 tipos de adobe, que había ventanas, que había
madera de tal tipo, pero también lo teníamos que corroborar, ¿no? Y queríamos saber también la resistencia que tenían los adobes actualmente para saber si podemos regresar al trabajo estructural del edificio. Y en una de las visitas que estuvo aquí Javier, nos dimos a la tarea de sacar una pieza completa de adobe, ¿no? De una de las etapas. Entonces hicimos esta catalogación de los sistemas constructivos y hicimos los planos de qué está hecho el material en cada sección. So we had to make a detailed documentation, not only of the sizes and the dimensions, but also of the different constructive systems. Remember that we have a building enclosed in another building, so there was some windows that had, from the Jesuit phase, that had been blocked up, and all these different elements were documented. We explained the sizes of the adobes. We also took out a sample of an adobe of each phase, so that we could make some tests that in Central Lina they asked us to make these tests. Usually these tests are difficult to take as a standard because the adobe has different let's say, it depends much on how they were fabricated. Still, we made these tests, and if I recall well, they were around between 9 and between 7 and 9 kilograms per square centimeter. No? So they were above the normal standard adobe compressive strength. Y bueno, esto fue parte del proceso de los daños. También nos fuimos registrando muro por muro qué tipo de deterioro teníamos ahí, qué grado de deterioro estaba, si era leve o si era de inmediata intervención. Entonces, también elaboramos todo este diagnóstico por medio de planos y fotografías. And of course, all the plans and photographs had to do with making a registration of all the deteriorating process and where they were, what they were. Well, you can see this is just a small example. But if the adobe was eroded, if the plaster was off its base, if a piece was missing, so we made this. The idea is to leave a very, very detailed document, so at least we know how Cocospera was in 2006. Y también levantamiento fotográfico, ¿no? de elementos localizados, sobre todo elementos constructivos que nos iban a ayudar a tener las ideas y las pistas de cómo podemos construir, cómo podemos conservar el edificio. And a photographic sequence of the building. I'm going to try to go a bit quicker. Voy a tratar de irme un poquitín más rápido. Vamos a entrar ya a la parte, digamos, del proyecto en sí mismo. Por supuesto, llegamos a una serie de conclusiones también junto con la información que nos pudo proporcionar la parte de arqueología. Esto no quiere decir que no necesitemos más información, inclusive hay una petición de más calas aquí para Júpiter, pero bueno, no ha habido recursos para ello, pero la idea es seguir investigando. En todo caso, de las calas que sí se hicieron, la gran ventaja es que los cimientos están sanos, ¿no? Yo creo, no solo los cimientos, sino inclusive una parte de la base del muro todavía tiene todos los adobes y los aplanados. Ese proceso de derrumbe también tuvo la ventaja de cubrir. Desde luego, cuando excavaron los buscatesoros y eso, hay partes más alteradas, pero digamos que los cimientos, lo que era el cimiento, dictaminamos que estaba en buen estado. Por supuesto, además un terreno muy bueno. Well, with the information we had, for example, and the archaeological explorations that Júpiter made, we were able to know that the foundations were in a very good state. Not only the foundations, but let's say, all the first part of the wall, it still has its plaster coverings. It's in a very sound state. And we believe, our theory is that this falling process of the top part of the building also helped to cover
let's say, the foundations. Of course, there's treasure hunters that have altered some of these points especially in the main altar. The other critical point of Cocospera, it's its facade. Its facade is a problem that comes from let's say, the Franciscan face, that they didn't tie the brick facade in an appropriate way to the adobe original structure. So, of course, all these andamios, scaffolding had to be put in. That was put in the late 70s, I believe. And that's the other critical stage that has to do with Cocospera. We analyzed each of its elements. The foundations are sound. Let's say the first, depending on where we are in the nave, can go from the first fourth up to the first third, and even to almost all the wall, as is the wall of the altar, that are in good shape. Of course, there's other parts of the wall, especially those that have been very exposed and that are very eroded, are what we call intemperizados, that the characteristics of the adobe have been washed out, and much of the clay probably has been eroded from all the top part. Entonces comentaba que en general los muros, tenemos diferentes, digamos, conclusiones. De luego la cimentación está bastante sana, además es un terreno muy firme. Los muros presentan diferentes estados de conservación, desde los que están más sanos en su primer cuarto, su primer tercio, hasta los que están completamente sanos, como es el testero, que está completo con su cornisa y todo. Por supuesto que este proceso de erosión y sobre todo de deslave que ha tenido nos mete en un problema en toda la cabecera del muro. Hay problemas realmente de la cohesividad del material, ¿no? Comentaba, perdón, ya lo dije en inglés, que el problema principal que tenemos, otro problema, hay varios, pero otro que es crítico es el de la fachada. La fachada original fue hecha en tabique, fue una incorporación de la etapa franciscana, y entonces nos está generando allí una separación. Inclusive ya vieron que se caen los dos cuerpos laterales, ¿no? Entonces es otro problema. La que sigue. Las torres, desafortunadamente se perdieron con el sismo, pero en todo caso, dentro de lo malo, lo bueno es que han perdido la esbeltez que las hace críticas, ¿no? One of the things is that the bell towers were lost, unfortunately, but not everything is bad. The thing that is that the slenderness of these towers has been brought down. They don't represent that much. They still have some problems, but not as they were originally, that they were just too slender to resist an earthquake. La que sigue. Bueno, por supuesto los aplanados altares están totalmente desprendidos de sus bases. Había un trabajo muy importante por parte de la gente de bienes culturales encabezados por Renata para consolidarlos, y han hecho un muy buen trabajo, pero a la vez está descubierto, y pues este trabajo digamos, si no se hubiera hecho ya no tendríamos nada, seguramente, pero no es suficiente. Another important thing is all the plasters, the inside altars have been worked by Renata, and still the problem is that they're uncovered, so even though they were consolidated on all this, the deteriorating problem is continuing. Another important thing is, this is Jupiter. He discovered, he made this exploration, he discovered the original floor. The original floor is there. We don't know what percentage, but for this trench that he made, maybe about 60-70% of the floor is there, Jupiter. Entonces, una cosa interesante es que Júpiter ha hecho estas exploraciones, hizo esta excavación larga, donde salió el piso original, allí está, ¿no? Entonces, más o menos entre el 60 y el 70% del piso original, allí está, ¿no? Así es que, ¿cuáles son los criterios? Yo empezaría diciendo varias cosas. La primera,
desde mi punto de vista, Cocóspera debe considerarse un edificio con un carácter arqueológico, no con un carácter histórico. Esto es un poco difícil de manejar. Yo no los quisiera separar. Un poco lo manejo así por esta cuestión de nuestra ley que insiste en que esto tendría que ser separado porque no es un monumento muerto, ¿no? Es un monumento bastante vivo, aunque se nos está muriendo a pasos agigantados. Pero lo primero es que esta fase de destrucción que sufrió es una fase muy importante, es parte de su historia, 180 años de su abandono, eso va a ser fundamental justamente en el criterio de intervención. The first thing I would like to say is that, of course, when we look at Cocóspera, in my opinion, the first thing we have to recognize is that we can't consider it, at least from a point of view of our law in Mexico, as a historical site, but as an archaeological site. It's a structure that still, it's a live monument. That doesn't mean, as some people call the archaeological sites, that they are monuments that from other civilizations that are so far away that they can't be used in a contemporary way. Our law says that this should be a historic site, but its destruction process, this 180 years phase of abandonment is very important. And in my opinion, this should be considered an archaeological site and not a historical site in terms of the Mexican law. No. Si regresamos. Okay. Voy rápido. Basically, what are the criteria? ¿Regresas una, Betty? Of course, a definite intervention is needed, a permanent intervention. The other point, the thing I wanted to point out is the authenticity. This is a time capsule. Cocóspera is a time capsule. Even though it's very destroyed, the floors are original, the altars are original. Many other live monuments have evolved in time and have another history. But we have a time capsule from the late 1800s. It's disappearing, but it's there. So we have to conserve its authenticity. And all the new elements that must enter, as the Venice Charter says, in an integrated way. They have to be clearly new, la que sigue. Entonces, tres elementos importantes. Por un lado, la autenticidad, como les decía, es un edificio que es una cápsula del tiempo. Allí están las cosas. No, aunque está muy destruido, la pintura es original, los pisos son originales, entonces no es algo que podamos estar caminando. Tiene que haber técnicas compatibles y, por supuesto, una intervención definitiva y, por supuesto, la reversibilidad. Y cuando hablo de reversibilidad me refiero sobre todo a la cubierta, no a los adobes. Es decir, la consolidación que se va a hacer en los adobes tiene que ser definitiva. An important thing about reversibility, when we talk about the criteria in Cocóspera about reversing our intervention, I mention it mostly in the rooftop. That can be reversed without the intervention in the adobe walls is going to have to be definite. It's a consolidation process, and you can't say I can take it out later. So that's an important issue that has to be mentioned. Entonces, la reversibilidad se refiere sobre todo a la cubierta y no a los muros. O sea, una vez que nos metamos con los muros, van a quedar de manera definitiva. Okay. So with this archaeological criteria, the idea is to make a clear difference between what is being added and what is the original part. No? These are some examples of this criteria used in different buildings, that they change the texture. But not only has it been done in rock structures, no, la que sigue, it's also done sometimes in adobe structures with other, of course, with other reasons. Es importante entonces que esta idea es que diferenciemos muy bien la intervención
que se ha hecho sobre todo en cuestiones de piedra, de ladrillo, pero que también inclusive se ha hecho en cuestiones de adobe. Sigo creyendo que esta idea de la cubierta es insuficiente y que no detiene, ralentiza el proceso pero no lo detiene. The deteriorating process in putting some kind of cover that doesn't close off all the elements is not a definite proposal. It helps, even though I must say it does help. La que sigue. So the idea is to use this criteria. Puedes arreglar esta foto que es importante. This photograph is interesting. I think some of you probably participated in this TCRAT. This is an intervention that was made around 5 years ago. They're telling me it wasn't in a TCRAT, but basically the idea is this: to consolidate the walls with the same technique, with the adobe structure. Of course, we have to make a definite difference between the original and the new. We cannot do it with the textures as they do it with the brick, because all the adobe surfaces must be plastered on the outside. But the idea is to leave the silhouette of the ruin that we found. We're going to put back we would put back, in case if this is done, we would put back maybe a 1 inch, an inch and a half, the new wall and the new mortar, so it can clearly be distinguished. Aquí la idea es que se hizo hace 5 años, es una intervención que justamente tenía la idea de consolidar el muro, que lo ha logrado en términos de que ha estado muy estable en los últimos 5 años. La idea es obviamente diferenciar lo nuevo de lo viejo. Entonces la idea sería consolidar y garantizar, digamos, la estabilidad estructural de todos esos elementos, y dejar el perfil de lo que fue la estructura. En el interior, bueno, y se aplanaría totalmente el exterior, porque el adobe no puede quedar de esta manera expuesto. En cambio, en el interior, la idea es que la cubierta, en el interior se deje esta parte de ruina. No se haría más que consolidación de juntas, de altares, de todo esto, de tal manera que cuando uno entre, uno vea la ruina. On the outside, we have to replace all the plaster. We're going to make the difference with this change in the alignment of the wall. In the inside, the idea would leave the ruinous state as is. We would only consolidate the adobe, the plaster. And another important thing, la que sigue, is a bit this criteria, la que sigue, es un poco el criterio de generar, digamos, esta es una ruina del siglo XII que se hizo, no vamos a meternos tanto como aquí, pero el criterio que quiero que se vea es que se dejó la ruina y se colocó una estructura nueva. This is just the idea of the criteria. It's I think 11th or 12th century structure. Of course, it's stone, but the criteria is very similar. We have the original stone wall. We have this part of the transition, and that supports a new roof. And it's a bit thinner. La que sigue es un poco más esbelto. We are not in favor of, in my opinion, even though this is a solution that can be explored again, it has to cover out all the elements. Aunque esta es una propuesta que se puede explorar otra vez, la cubierta exenta, creemos que no detiene el proceso de deterioro de manera definitiva. La que sigue. So the project, going down to the project, is basically, the idea is to have an aisle that you will come into the structure. You're not going to touch the original floors. La idea es que entonces uno entre en un pasillo levantado, uno no va a tocar la parte original. La idea, como pueden ver, es una plataforma que se abre y tiene, bueno, es un elemento circular que permite ver los diferentes altares. Tiene una banca además en esta parte que permite sentarse y poder ver, pero digamos, uno puede ver los pisos y no cubre todo, es simplemente un pasillo un poco más ancho al centro. So this is an aisle that has three parts. The entrance, it's a bit wider on the center with this small curve.
that has a little bench on it, so you can sit and you can look at the altars. This circular part lets you look at all the ladder altars without being able to touch them really. La que sigue. Well, these are the roofs. We're recuperating this idea of the 3 levels. La que sigue. Estamos recuperando la idea de los 3 niveles. Vamos a la sección lateral. No, la que sigue. Here it is. It's better in the cross section. So the idea, one important thing that I haven't mentioned, the roof will sit on new adobe, and this new adobe, the walls of Cocospra are around 270 thick. The new adobe also on the inside to make the ruinous state evident is only going to be 160 thick. What is the idea? That you can see the silhouette on the inside and you'll have a much slender wall. It's still a 160 meter, that's about 8 feet? No, that's about 6 feet. 5. Okay, so it's going to be, this has 2 proposals. Remember that there was 2 walls. The Jesuit wall is on a, let's say, on a better foundation than the Franciscan wall, but still we're putting some weight on, we're putting weight on both walls, but we're not covering the whole Franciscan wall because of various reasons. The lateral altars have been lost, and we're going to leave them in a ruinous state. Well, the idea is to leave them, make no reconstruction on the inside, only consolidation. Entonces la idea es tener, un dato importante que no mencioné es que el muro sobre el que se desplanta todo esto es un muro más delgado, tiene 1.60. Los muros originales de Cocospra tienen 2.70. Y entonces la idea es que esto además permita ver muy bien la silueta por dentro de toda la parte ruinosa, y que además tiene que ver con que los mejores cimientos que se exploraron eran justamente los cimientos de la etapa jesuita, que son los exteriores, aunque de todos modos le vamos a poner peso simultáneamente a los dos muros. La parte que no vamos a tocar son los capialzados, que no se van a reconstruir. Y entonces recuperamos los 3 niveles. La idea es que este sea un cañoncito más tendido. Aquí la idea es exagerar un poco el nivel de la bóveda, porque además enfatizar el altar, y aquí sería 2 aguas. So this would be, we would be doing this with the 3 different levels. A slightly higher barrel vault, that was how the original, it's not the same trazo, it's not the same shape or the same drawing that the original one is there. It's not complete, but it's there. The idea is to kind of mimic certain characteristics, the shape, of course, of the emphasized altar space, the shallow barrel in the nave, and the gabled part in the choir. Of course, one thing that's important is that the structure also, the main structures are put where the adobe arches were originally, and we have these other elements that take the weight to these main trusses, and that's the idea, is that we can, even though we're going to have a uniform, una carga uniformemente repartida, a uniform load, we're going to have wooden beams that go along the crown of the wall. The idea is to replicate also part of the structural, how the original structure was working. Entonces la idea es que además las armaduras principales todas son de madera, eso es importante decirlo, hacen cierta mímica de las características, no las reproducen exactamente, y eso es importante para no hacer una reconstrucción, pero vean cómo las armaduras principales están en los puntos de mayor apoyo que tiene el templo. Tienen los 3 diferentes niveles, 2 aguas en el coro, una bóveda más baja, menos peraltada en la nave, y una bóveda como estaba más peraltada en esta parte, y que además nos va a permitir hacer unas cuestiones de luz y de ventilación. La que sigue. Bueno, this would be the cross section. You can see the idea of the more slender walls on the exterior perimeter.
Aquí se puede ver mejor justamente lo que les decía, son los muros originales, aunque son estas dos etapas, y tener este muro mucho más esbelto y con la armadura de madera. I was forgetting to say, this is a wooden truss. All the roof is made with wood. La que sigue. Well, this would be the detail. A very important thing for us was that the roof should be, in case some of these elements would fail, even though we're not going to make a higher volado, a bigger overhang, we do think that the gutter must overhang in case we have some faults, because one of the problems with Cocospera is that it's somewhere that it's in the middle of the desert. There hasn't been all that maintenance, even though the INA has done a great effort. The truth is that we have to think in a definite solution that's going to receive very little maintenance. Entonces, un poco de la idea es esta techumbre de madera que se desplanta sobre esto. Aquí se ven muy bien un poco este criterio que les decía. Es que aunque no vamos a tener un volado muy fuerte para no afectar esto, sí la idea es que el canalón esté, digamos, en el perímetro exterior en caso de que no pueda recibir demasiada mantenimiento. La que sigue. Well, esa es la estructura general. This is the general structure. You can see the main trusses that coincide not with the buttresses, but with the original places where the arches went. Aquí se alcanza a ver mejor cómo las armaduras principales van justamente con el punto donde estaban los arcos de adobe originales. La que sigue. This is a small model we made that gives you a better idea of. It's not as thick as in the model, but it does give us an idea that. The idea is to make a difference between these two. I forgot to say that we're also going to replace, and this is the other part that's going to be difficult, we're going to replace the two side facades only in their silhouette. The idea is to sustain the central body, and the other part is, and that's the part that we haven't totally decided, we wanted some kind of rods, because our first idea was to put in some kind of enlace. Intertoothing or? Yeah, something like that, like an intertooth with the brick and the adobe. It might be very invasive because of the size, so we were thinking maybe in some kind of fiber rods that could have some lime mortar or something that would, la que sigue. Well, eso es importante, entonces. No había mencionado que la idea es pescar los dos cuerpos, restituir solo volumétricamente las líneas generales, no se va a reproducir nada, pero sí es importante que estructuralmente se pesque el cuerpo central, otra vez de ladrillo, y ahí la parte que tenemos un poco de dudas de cómo se va a solucionar, si bien estaba la idea de hacer dentellones de tabique, por otro lado es muy invasivo, pensamos que a lo mejor algunas varillas de algún tipo de fibra con mortero de cal podrían ayudarnos. Esa es la parte que falta solucionar. La que sigue. Well, one thing that's very important, the idea is that the final finishing is a copper roof. Why a copper roof? Many reasons that I think that are important to mention. The first thing is that we need long-lasting material. If the job is done, I hope we can get someone in Mexico that can do this job real well. The problem, for example, with tiles, with barro, is that it'll break quite easily, and we need something that'll last. Churches were covered with copper, and sometimes we have churches over 200 years old that need maintenance, but let's say the copper is there. Another thing, even though you see it here nice and shiny, remember that the copper oxidizes in a greenish way. So the idea is that this will, let's say, meld into the general landscape, and it won't be that brilliant. The idea is obviously that the project covers and protects the inside. You can see
el pasillo, the aisle, and a bit the light that we would have a little bit more light in the part of the altar because of the difference in the height. Bueno, importante mencionar, la cubierta es de cobre. ¿Por qué de cobre? Pensamos que la parte de la teja, necesitamos algo que nos dure. Recuerden que las iglesias, muchas de las iglesias y las cúpulas, bueno, sobre todo en Europa obviamente, pero estaban cubiertas de cobre. Y es un material que puede durar 200 años. Requiere un mantenimiento, pero es mucho menos peligroso que una teja que se te rompe y tienes broncas. Por otro lado, recuerden que el cobre oxida, tiene un óxido verdioso. La idea es que con el tiempo, eso que ven un poco brillantito ahorita va a apagarse un poco. Otra cosa importante, también considerando la situación actual de Cocóspera, Cananea está a 30 kilómetros. Una de las ideas también es que esto pueda ser en un momento dado financiado por una minera importante como puede ser Cananea, que es la industria de cobre más importante de nuestro país, que está solo detrás de los chilenos en esa cuestión. Entonces, hay todas estas, digamos, y tiene un valor simbólico, insisto, para las iglesias fundamental. I would finally say that also the copper is important. 30 kilometers from Cocóspera is Cananea. It's the main copper mine in Mexico, just in Latin America, just after the Chilean mines. So we're trying to involve also let's say, someone that might be able to patrocinar, finance the project, and so especially because of its symbolic power. As I said, copper usually was used for important buildings like the churches, but this also has to do with 20th century reality that we have our most important copper mine, and we would like to involve the people in this. So this is the general idea. Y bueno, preguntas, questions. Ya me fui muy rápido. A bit, well, these renders don't help out that much, but the idea is to keep kind of like the ochres, maybe a bit like here I made an important difference, much less than in the model, because one of the things they told me in Mexico that the contrast was too strong. I said, well, that was just pasa la anterior. That was just to highlight the criteria of the difference, but we're not going to have this kind of difference in the color. Comentaba que uno de los criterios de manejar las diferencias de lo construido y lo reconstruido, una de las críticas en México fue que había demasiado contraste. La idea es que aquí básicamente se maneja la cuestión del criterio, la que sigue, pero obviamente la idea sería después buscar una integración cromática mucho más suave. Otro de los comentarios que llegaron a hacer, pero a eso lo descarto totalmente, si había la posibilidad de insinuar qué había pasado con las torres. Dije, no, las torres se cayeron y va a haber un museo de sitio y ahí va a estar. Another thing, one of the other things that they commented in Mexico is that why not insinuate a little bit better the bell towers? I said, no, absolutely no reconstruction. There has to be a site museum that gives you all the information of how it is, ¿no? Pues ahí está, ¿no? ¿Comentarios? ¿Qué uso tiene? Creo. ¿Qué uso tiene o va a tener? Bueno, el uso, esa es una buena pregunta. El uso, la idea es que básicamente esta es una comunidad de rancherías que no han definido muy bien exactamente quién lo usa. A veces hacen ceremonias allí, a veces no. La gente también todavía quiere enterrarse allí, inclusive en el cementerio que queda detrás. Nuestra idea es que justamente este pasillo, entre otras cosas, la idea de hacerlo un poco más amplio, es que pueda en todo caso hacerse ciertos eventos, pero básicamente la idea es que sea un sitio de visita y que sea, digamos, estos recorridos de la cuestión de misiones,
¿no? Entonces, el uso básicamente es que sea museo, básicamente. Sobre todo, insisto, por este aspecto de su originalidad. Está destruido, pero es el único monumento de estos caracteres que no ha sido intervenido en 200 años. He was asking what was it going to be used for. I was telling him, basically the use, it's going to be a site museum. It is already a site museum. There is a community of big ranches. People still want, some of the owners still want to be buried in the cemetery behind. There's no cult there anymore. Every now and then they make a ceremony. So the idea of making this aisle a bit more important and emphasizing the altar is that every now and then they can make some event. But we basically think it has to maintain its let's say, its visiting purpose and to control other events, because even sometimes people still want to make some religious ceremonies. But that's not the main use. The main use is to continue to be one of the archaeological sites, in this case, of an untouched Franciscan mission from 200 years ago. ¿No? Eduardo. Yo quería hacer algunos comentarios sobre todas las presentaciones que se han hecho hoy. Primero, desde mi perspectiva como arqueólogo, los aplanados de Cal van a quedar como una estratigrafía más, como una huella estratigráfica más en todos los edificios de Sonora y de Arizona, ¿no? Es como un periodo de intervenciones en el final del siglo XX y el principio del XX. Eduardo was commenting about, in general, of the presentations that have been made, that the intervention, for example, with the lime plaster that is occurring in, let's say, the north part of our country, Chihuahua and Sonora, is going to pass as another phase, a chronological phase, where there's an important intervention to conserve and preserve the buildings. La otra es que un poco los proyectos tienen el sentido de conservar el patrimonio, pero estratégica y metodológicamente, por ejemplo, la pregunta, esa es una muy buena pregunta, ¿y cuál es el destino del edificio? Entonces, en ese sentido, me parece que faltan distinguir en los proyectos la parte filosófica del proyecto, pero también la parte metodológica en el sentido teórico de los conceptos que se van a aplicar en el proyecto. Estoy hablando, por ejemplo, en el ejemplo de la barca de Teseo, de que si terminas cambiando todas las tablas de la barca, ¿es esa la barca de Teseo o no es, verdad? Y la segunda es que si... Bueno, espérame, porque si no vas muy rápido. He says that one important thing is that one are the philosophical and theoretical aspects, and the other is the methodological aspects that have to do with the intervention. And it's something that, for example, if you're going to make an intervention in a building, if you change the original boards, what happens with that? Do you disappear the originals? Do you keep them? No? Poco. Sí, y entonces haciendo una diferencia entre este aspecto filosófico, ¿no? Que sería poner, restituir, y etcétera, para poder mantener un edificio. Por la otra parte estarían los conceptos teóricos, ya no filosóficos, los conceptos teóricos que van a guiar tu intervención en el edificio. Salud. Que serían, por ejemplo, hablar sobre la conservación, estabilización, restauración, reconstrucción, sí. Ese tipo de conceptos teóricos que me parece a mí que han faltado en las discusiones. No. And he was saying, and so from this philosophical standpoint, we have to bring it down to a more theoretical point of view. For example, what happens with the conservation, the restitution, the integration, these concepts must be worked in a more detailed manner. Bueno, comento, efectivamente, dos cosas de tu primera pregunta. La recomendación inicial con este proyecto fue que efectivamente lo que se necesitaba era un plan de manejo de la zona
de Cocóspera, no solo la intervención puntual, ¿no? Sin embargo, por otro lado, por la cuestión de la emergencia en términos de conservación, sí estaba esta preocupación cuando yo entré a participar sobre todo de Renata y del grupo que estaba encabezando esto, de que se tuviera un proyecto que se pudiera decir, bueno, cómo se puede hacer y cómo se puede financiar. Debo decir que, claro, esta es una presentación que necesitaríamos sentarnos con más detalle, porque efectivamente hay toda una postura, no solo filosófica, sino hay una explicación de cada uno de los criterios de conservación, restauración, integración, y además hay una especificación técnica de cómo llevarlo a cabo. Podemos después discutir si es la adecuada o no, pero sí hay una postura filosófica, teórica, y yo agregaría técnica, no solo teórica, porque cómo pasamos de lo teórico, que es lo más difícil, a lo pragmático, ¿no? Y claro, por otro lado, yo insisto, está la recomendación, y eso fue uno de las primeras cosas que yo dije que había que hacer. ¿Qué pasa con la zona, no? Porque eso habría que entenderlo efectivamente como un sitio integral, ¿no? Y bueno, creo que Júpiter también anda tratando de completar trabajos de investigación. I was saying that two things in what Eduardo mentioned, and I agree with him. The first, the temple is just part of a mission. This needs a general plan of conservation. And that was one of the first things we mentioned when we were invited to the project, that this had to have a general view. There's still part of the mission. There's a legal declaration that has to be completed. And we have to see it as a whole site. But on the other hand, we have the emergency of what we're going to do with this building. If we don't do anything, it's been 2 years now. We would like to go measure again, see how many centimeters it has eroded. So I agree that we have to have a bigger view, but I also think, and that was the main worry that Renata, Júpiter, and the people that invited us originally had to attack this building. And on the other hand, this is a synthesized presentation of the project. I was telling Eduardo, there is a philosophical stance. There's also a theoretical and conceptual part of the project of each of the interventions. What is restoration? What is reintegration? What is integration? What is, for example, the anastomosis process? I'm not too in favor of doing that because the pieces that we found, we don't know exactly where they are. And so there's all this material is part of the project. And not only that, that ends in a technical specification. I mean, when you have a stance that you say that you want the ruined estate to stay, it's not an easy problem to pass from this theoretical stance to a practical. So the project has these technical specifications. Entonces, no es fácil pasar justamente la parte técnica, teórica a la parte técnica, pero bueno, todo el proyecto tiene especificaciones técnicas que creen que cubren estas partes. En todo caso lo podemos discutir. Sí, la pregunta del uso que se hace, ¿para qué queremos restaurar Cocóspera? Y es muy sencillo. Siempre se habla de que la Pimería Alta es un patrimonio binacional. Pero cuando tú llegas a la Pimería Alta en vehículo, en carro, no encuentras esa Pimería Alta, no la ves. Lo que ves son en la carretera unos letreros azules que dice Ruta de las Misiones. Y ese es todo lo que tienes. Quizás llegarás a los templos y podrás ver un anuncio donde dice, tenemos aquí en Titiquito, en todas las misiones, un letrero de la historia y un pequeño dibujo. Y eso es todo lo que existe. Esa es la ruta de las misiones. No existe como tal. Y se habla del patrimonio binacional que tenemos entre Tumacaco y Cocóspera, pero cuando tú llegas a los sitios, no lo puedes observar. Como visitante, como persona que te detienes aleatoriamente en Cocóspera o en cualquier otro, llegas a Titiquito y la gente no vincula estructuralmente Titiquito con Tumacaco, con San Javier del Bac, con Dolores. Entonces, lo que decimos, Cocóspera es el lugar en el cual se pueden hacer esta ruta de las misiones, en la cual en el Museo de Sitios se dice, tú estás parado aquí y puedes ir tantos kilómetros para allá y para acá. ¿Y por qué es una zona integrada con Estados Unidos? ¿Por qué? Porque tienes estas misiones en las cuales tienes toda esta información de la cual tú puedes partir. Y además que está estratégicamente en una carretera que conecta Sonora y Chihuahua, donde circula mucha gente. Entonces sí es un punto de partida o punto final donde tú te puedes integrar a esta ruta de la misión. El tour que hace ese Marcí
Se empiezan cuando entran a México, el primer lugar que visitan es precisamente Cocóspero. Entonces sí hay una capacidad de hacer un plan de manejo que sea políticamente posible, porque eso es la realidad, que política y turísticamente dentro de la difusión del patrimonio cultural sí puede ser insertado. Ese sería como el concepto general de por qué restaurar este. Well, real quick, there was commenting on the use. He believes that the use for this, Cocóspero was intended a little bit towards being a main visitor centers for the mission system of this binational region, where you have Tumacacuri, you have Cocóspero, you have Pitiquito, and people sometimes don't relate all these things, and so there is a necessity to establish, let's say, a main visitor center that can give this general view, and by the conditions of Cocóspero, of course it's far away, but one of the ideas of this general program is that this can be converted into, let's say, the door entrance to this The gateway. The gateway. That's okay. Y nomás pondría un tercer comentario, que tendría que ver más bien con, si nosotros partimos de lo que dice Júpiter para preservar un monumento, entonces primero tendríamos que trabajar una cuestión interpretativa. Y de ahí resultaría exactamente qué es lo que queremos hacer con el edificio. Porque si lo primero lo restauramos para después, a ver ahora cómo interpretamos esto, entonces ya andamos al revés. Digo, es un comentario que a lo mejor se puede salvar con algunas justificaciones, pero metodológicamente tendría que ser así. Sí, pero metodológicamente puedo estar de acuerdo contigo, pero realmente el edificio se está destruyendo. Entonces, sí, pero lo puedes presentar como ruina real. No, claro, pero yo insisto, llevamos más o menos 30 años de los 70 preguntándonos metodológicamente qué hacer. Yo no digo qué es lo que se tenga que hacer, yo lo que digo que es una posibilidad y es la cuestión que yo propongo ante la emergencia y que creo que técnicamente es posible intervenir el edificio y generar esta posibilidad de la reversibilidad, sobre todo de la cuestión de la cubierta, pero detener el proceso de destrucción, porque el problema es que el problema no se soluciona allí. Si entonces preparamos un proyecto para ver qué es lo que vamos a hacer, seguimos con el mismo problema, ¿no? Ahí está un poco la dificultad. Este proyecto, desde el punto de vista metodológico, totalmente de acuerdo contigo. Lo ideal es que lo hubiéramos hecho desde los 70. Estamos en 2008 y seguimos sin saber qué exactamente hacer. Ahora, yo insisto, parte de los criterios que hemos intentado inculcar es que es un proceso que no va a destruir la autenticidad del monumento. Digamos, eso es lo que podemos discutir si lo hace o no lo hace, porque podría ser eso, pero por ejemplo, la cubierta para mí es lo de menos. Tú la puedes quitar y poner y cuando tengas mejores herramientas metodológicas para tomar decisiones, te permite tener el edificio. Well, I was arguing with... No. It's with Eduardo that I understand this idea that he says that the methodological approach is incorrect. That we should first know what's the intentions, make a correct interpretation of Cocóspero. I was telling him that I would see it on both sides. From a method process point of view, that would be the correct, but we have from the 70s 30 years that we were thinking what we're going to do with the building, and every year we have less. The idea of the project we've done, and we can discuss that also, of course. It might not be the correct way to do it, but the criteria and the intention is that it's an intervention that will stop the deteriorating problem, and there's certain elements as a covering that you can take it off later on, and then you can, once you have a better solution and a better interpretation of the place, you can go ahead and change it. But if you don't have something to protect it, and the idea, the criteria is that
we're trying to protect the authenticity of the monument. So that's the main idea, to preserve it physically, but also from its authenticity point of view. Entonces, yo insisto en que básicamente hay que tratar de rescatarlo físicamente, por un lado, pero también tratar en todo caso de conservar esa autenticidad. Esa es la idea y que, bueno, podría ser de una u otra manera, pero yo insisto, hay elementos que me preocupan menos, si la cubierta tiene la forma adecuada o no tiene la forma adecuada. Creo que eso puede cambiar. Sé que hay problemas de presupuesto y que en este país es importante, pero insisto, para mí es más importante conservar lo que tenemos que esperar más tiempo. So, I will finish with I agree that maybe a better interpretation of the site might tell us that you need a different kind of covering and a different kind of structure, but this would buy us time in order to, in the future, make a better proposal, which surely is possible. But that would buy us time, and of course, I know that means funding and that means money, but it's better to have something to work upon than if we... Llega el momento de dejar de hablar y actuar. Ya, termina. Existe la propuesta real de que se deje de caer Copóspora. Sí. O sea, se ha manejado el instituto. Que se deje morir. Hay que dejar que se caiga. Oficialmente. O sea, que se siga con el proceso de deterioro y demás, ¿no? Sí. Júpiter says that extraoficial, no? That there's an extra of the record stands in some parts of the I can't believe that they said it's better to let it fall down. I don't believe that should be a stance, and I don't think anybody would think that. No, pero me parece a mí tu anteproyecto muy bueno, maravilloso. Me encanta. Gracias. Vamos a salvar. Bueno. No,